Hola, soy Elder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Hola a todos. Muy bienvenidos a esta primera conversación de nuestra serie Amplía. Qué ilusión, qué contentos estamos de finalmente poder arrancar con esta serie de conversaciones a partir de mi nuevo libro Amplía. Esperamos que sea un tiempo de inspiración, de desafío, de aprendizaje, de vulnerabilidad, y seguramente creo que será muy relevante para todos nosotros. Así que, por favor, no solo tú participa, pero también invita a tus amigos, aprovecha este momento para invitar a alguien más, a gente que sabes que puede beneficiarse de esta conversación, y cuando quieras nos dices de dónde estás conectándote, ¿vale? Hoy tengo la alegría de recibir a Itiel, tendré también la alegría de recibir a Andy Wickham, a Alex San Pedro, a Oscar Pérez, a Rosa Barrachina, a Jaume Llenas, a Pablín Gómez y quizás algunos otros invitados que se sumarán en las próximas semanas y meses. Así que recibir a Itiel Arroyo a esta conversación. Muy buenas, Elder. Qué alegría verte, Itiel. Bienvenido. Es una alegría saludarte. De verdad que estoy súper emocionado por conectar hoy contigo en esta que es tu primera charla de toda una serie de charlas basadas en tu libro, que me lo enviaste. Y estoy súper feliz de tenerlo aquí, porque soy un amante de la predicación y tengo que confesar delante de todos los que se están conectando que tú eres uno de mis predicadores favoritos. Y no solo mío, sino también de mi esposa. Y mi esposa es más difícil de convencer que yo, ¿eh? De verdad que admiro la pasión y sobre todo la consistencia con la cual predicas y siempre aprendo mucho de ti, Elder. Eres un crack. Me siento súper honrado con tus palabras. Muchas gracias a ti, a Damaris. Y gracias, Itiel, por hacer un tiempito para estar conmigo, acompañándome en esta primera conversación, que como has dicho es parte de esta serie que esperamos sea de inspiración, relevante también, desafiadora para la gente que nos va a estar acompañando desde España y muchos otros lugares también. Así que, Itiel, gracias, de verdad, es un placer verte. De verdad, gracias. Pues sé que mucha gente se está conectando, algunos que vienen de mi canal. Solo les pido, por favor, que sigan a Elder. Merece mucho la pena que le sigan en sus canales y aprendan de todo lo que Dios ha depositado en su mente y su corazón. Yo soy un fiel seguidor de Elder y espero que los que me sigan a mí puedan seguir a mi amigo Elder, porque realmente se aprende mucho contigo. Gracias, Itiel, nuevamente, y sabes que el cariño y la admiración es recíproca y agradezco de verdad tus palabras y también a Dios por todo lo que está haciendo a través de tu vida y de tu ministerio. Eres una inspiración como persona y también como predicador para tanta gente, incluyéndome a mí. Así que es una alegría, un privilegio que podamos tener esta conversación. Itiel, gracias. Y sabes que hace un momento estaba recordando cuando nos conocimos, que creo que hace como 11 años, no hacía mucho que había yo llegado a España, y era una reunión de la Alianza Joven, brazo juvenil de la Alianza Evangélica Española, que hasta hoy compartimos ministerio ahí también, ¿no? Y luego estuviste con nosotros en nuestro primer festival, 180 grados, en el sur de España, en Almería, y luego hemos coincidido en diferentes espacios también. Así que de verdad que agradezco mucho a Dios por estos años de amistad, aunque tú en el norte, yo en el sur de España, pero las veces que nos cruzamos y momentos como estos también, Itiel, qué especial. La verdad que sí. Y mira, en uno de los festivales que tú organizaste, el Festival 180, fue donde conocí también a otro amigo en común, que es Quique Pavón. Fue la primera vez que nos encontramos ahí y tenemos varias anécdotas de ese campamento y nada, lo atesoramos en el corazón. O sea que, Elder, fuiste el catalizador de nuestra amistad también, que lo sepas. Qué bueno, sí que me acuerdo, incluso una comida y tú conociendo a Quique, y ahí también estaba Alex, sé que ahí conoció a Londoño, que es otro amigo en común, y en fin, Dios usó esos espacios y fue especial.
algunos empezábamos en algunas de nuestras aventuras, así que disculpadnos los fallos, pero sí que llevamos memorias muy, muy especiales de esos tiempos. Y Tiel, otra vez, gracias a los que estáis entrando, compartiendo con amigos. Esta es la primera de una serie de conversaciones a partir de mi libro Amplía, predicar a cristianos y no cristianos en España desde un mismo sermón, publicado por Andamio y Taller de Predicación. Y como parte de ese lanzamiento queremos tener la alegría y el privilegio de invitar a algunos amigos y predicadores con los cuales aprendemos y admiramos para que podamos añadir a este contenido y ser juntos inspirados, impactados y en todo, por supuesto, honrar a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesús, en ese llamamiento maravilloso, en esa responsabilidad tremenda, mientras seguimos respondiendo a ese misterio que es la predicación. Y Tiel, déjame empezar con un punto en la introducción de mi libro. Como eres el primer invitado, vamos a acampar, si te parece, en las primeras ideas, en la introducción de Amplía, ¿vale? Y en la página 15, y vamos a estar leyendo algunos puntitos y algunas ideas y escuchándote también. Y Tiel, por cierto, un paréntesis, quiero que todos los que nos estáis acompañando os sintáis alrededor de una mesa. Más que una entrevista, lo que queríamos hacer, Itiel y yo, y nuestros otros amigos que nos acompañarán, es vernos alrededor de una mesa, quizás tomándonos un café y aprendiendo juntos, y a esa mesa os estamos invitando a todos vosotros. Así que en la página 15, Itiel, empiezo la introducción del libro diciendo lo siguiente. Hace poco más de 20 años que siento la necesidad, la responsabilidad y el privilegio de predicar. Quería empezar el libro recordando brevemente esos años en los cuales, como puse en el libro, sentía no solo el deseo, pero una impresión muy fuerte, como una necesidad. Tengo que hacerlo. Y Tiel, cuéntanos, yo sé que también hace más o menos 20 años que tú sientes algo parecido. ¿Cómo ha sido para ti ese llamamiento, esa convicción de que la predicación sería parte de tu vida? Un llamamiento, una necesidad, una responsabilidad. Cuéntanos un poco. Pues Elder, en esto coincidimos porque haciendo cálculos, hoy estaba intentando precisar cuándo fue la primera vez que sentí dentro de las entrañas de mi ser esa necesidad de predicar o ese llamado a ser predicador. Y fue hace 20 años atrás. Y estaba evaluando cómo fue y me he dado cuenta de que tiene mucho que ver con el impacto que yo tuve con la predicación que otra persona predicaba. Es decir, en un evento de jóvenes, cuando yo apenas tenía pues esos 16, 17 años, escuché predicar a varias personas con tanta pasión, tan llenos de la palabra y la presencia de Dios, que el impacto fue tan grande y tan transformador para mí que dije por primera vez dentro de mí, tengo que ser uno como ellos, un comunicador de un mensaje tan transformador como este. Si para mí ha sido tan valioso, necesito ser el catalizador de este mensaje para otros. Debo convertirme en un comunicador de esto que ahora me ha sacudido por dentro. Entonces, esa fue mi primera vez que sentí el llamado a ser predicador y fue porque vi a otro predicador en acción. Y tengo el sueño de que dentro de unas décadas alguien pueda decir que sintió el llamado de ser predicador porque me vio predicar a mí. Y siempre que subo al púlpito o a un estrado o me siento alrededor de una mesa a compartir la palabra, pienso, quizá en este grupito de personas haya un Itiel jovencito que pueda ser despertado para convertirse en un predicador, ¿no? Y por eso lo intento hacer con toda la pasión que tenga en ese momento y un poquito más. Además es un compromiso que tengo con Dios, Elder. Cuando
hablé con Dios acerca de los términos de este llamado. Algo que el Señor me pidió es, Itiel, te pido que, ya sea que estés delante de una audiencia de 10 o de 10.000, prediques con pasión mi palabra. Y de hecho, el nombre de mi ministerio y el ministerio de mi esposa durante años ha sido Ministerio Pasión, porque fue la Fantástico. comisión que Dios nos dio. Pasión, predícalo con pasión. Fantástico, Etiel. Qué Y, y, inspirador. ¿Y cómo fue la tuya? Porque has dicho que fue hace 20 años, pero hubo un momento así que recuerdes específicamente. Cuéntame un poco también. Sí, sí, gracias. No comparto en diferentes niveles esa impresión y esa pasión. En mi caso, Itiel, también siempre estuve muy expuesto a la predicación. En mi caso, nací en un hogar de seguidores de Jesús. Mis padres lo son hasta hoy y son para mí grandes modelos de lo que significa seguir a Jesús. Así que viví en contexto de iglesia, pero ahí con 13, 14, 15 años quizás, empecé a notar algún interés más acentuado dentro de mí. Pero te confieso que tenía otro sueño. Mi padre viene del mundo de los negocios, es un profesional cristiano. Me inspiraba bastante él y mi madre, que es psicóloga, y yo quería trabajar en alguna empresa como cristiano. Y de manera específica incluso quería trabajar en General Motors, una Wow. empresa de coches, porque tengo varios familiares que trabajaban en la sede de General Motors en el sur de Brasil, de donde somos. Y fue algo muy curioso porque fueron avanzando los años y fue llegando el momento de empezar a tomar decisiones de la carrera y qué hacer con mi futuro. Pero ya con 15, 16 años empezaba a sentir como una impresión. Y como tú bien decías, yo recuerdo escuchar a gente predicando y pensar, yo creo que me encantaría hacer eso con mi vida. Y tuve la primera oportunidad de predicar con 16 años, creo, en mi iglesia local. Y agradezco ese apoyo hasta hoy, la oportunidad que a mí me fue dada sin ninguna experiencia, pero para que haciendo la misión puedas probar, conocer y experimentar también. Y yo Mm. recuerdo, Itiel, que desde lejos, Billy Graham era para mí una gran inspiración. En ese entonces era difícil tener acceso a material, como hoy no había Spotify y otras cosas, pero podíamos quizás descargar en, en un cassette o luego en Oh, un CD, ¿te acuerdas? total. Y casi compartías esos cassettes y esos CDs como si fuese lo más valioso que tenías. Como le entregabas tu CD con esa predicación tan preciada y decías, por favor, cuídamela bien. Y íbamos haciendo comercialización de CDs. Totalmente. Soy de esa época, Elder, soy de esa época. Compartimos, eres unos años más joven que yo, pero compartimos esos momentos, ¿no es cierto? Y para mí así lo era. Y algunos quizás me decían, este tío está loco, porque en el coche me gustaba escuchar predicaciones y yo ponía todo lo que podía encontrar, porque la impresión que me venía causando, hasta que llegó ese momento de decisión de la carrera. En mi caso, Itiel, eso se fue haciendo más fuerte y también Dios usó algunas personas muy cercanas a mí que hablaron a mi vida reafirmando de parte de Dios ese llamamiento. Y tomé la decisión y yo creo que tú tienes un camino un poco parecido. O sea, hice la carrera, administración, pero también hice el seminario en mi caso y fui haciendo en paralelo las dos cosas. Para cortar la historia, finalmente trabajé en General Motors en los años de mi universidad, pero recuerdo, Itiel, que había momentos en el que literalmente yo iba al baño y oraba. Señor, ¿cuándo me darás la oportunidad de dedicar mi vida a la predicación? Esto me Wow. encantaba, era mi sueño, pero no es que haya nada por supuesto que no, negativo en esta vocación. Gracias a Dios por la gente que va a seguir a Jesús en esos espacios. Pero en mi Mm. historia, la impresión de que tengo que predicar, tengo que dedicar mi vida a la vocación pastoral y evangelística de manera especial, fue creciendo, haciéndose más fuerte, hasta el punto en que no lo podía resistir, ¿no? Y así fue, una oportunidad aquí, otra ahí, tengo que hacerlo y preparándome. Así que la historia creo es un poco parecida también y desde más o menos hace 20 años.
Sí, wow. Me Genial. encanta escucharlo. A mí Tenemos, también. tenemos algunos amigos que se han conectado. Mira, Natanael Planes, acabo de leer que está por ahí, que él ha sido también el culpable de muchos de nuestros encuentros, Elder. Es verdad, sin duda, sin duda. Un saludo a Natán y los demás amigos y además gente que estoy viendo nos manda saludos desde lugares de España, pero Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y muchos otros lugares del mundo. Qué guay. Gracias por estar con nosotros. Gitiel, en esa línea, volviendo un poco a la introducción del libro, justo después de esa frase que expreso de hace más o menos 20 años sentía esto, luego tomo para confesar cómo me siento a la hora de predicar. Y te soy honesto, así me siento hasta hoy, en diferentes lugares, ya sea en eventos con más personas o en mi grupo pequeño o en nuestra comunidad local en C29 Granada, que es una iglesia que plantamos, conocemos, queremos. Entonces, no importa el ambiente, tengo la sensación de que así me siento. Déjame que te lo lea, sé que lo has leído, pero en la introducción del libro, porque yo quisiera escuchar de ti. ¿Cómo te sientes tú con relación a esos momentos a entrar en acción, a predicar? Itiel, es la segunda frase en la página número 15. Digo, cada vez que estoy a punto de hacerlo, de predicar, mi corazón se acelera, me sudan las manos, mi mente se centra, la adrenalina es liberada y con frecuencia experimento la paradójica combinación del casi incontrolable deseo de predicar, lo confieso, y de una apática indiferencia que va surgiendo e intenta dominarme minutos antes de entrar en acción. Y desaparece cuando comienzo a hablar. Con el tiempo creo haber discernido que esta última sensación es parte de los efectos de la invisible batalla espiritual que los predicadores experimentamos. ¿Te ocurre algo así, Itiel? Mira, tenía muchas ganas de decirte esto porque eres probablemente una de las primeras personas que ha puesto en palabras algo que yo mismo siento y que no he sabido explicar. Y de hecho, hasta leerte, pensaba que quizá era uno de los pocos que experimentaba o de los únicos que experimentaba algo así. Y hasta me llegaba a sentir bastante culpable. Y estoy un poco emocionado porque siento la presencia del Espíritu Santo ahora mismo, porque sé que es sanador para mí escucharte hablar de esto. Yo, antes de predicar, y los que me conocen saben que para mí pocas cosas me apasionan más que predicar. Es que no me defino de otra manera que como predicador. Es cierto que soy primero discípulo de Cristo, luego soy esposo, soy padre, pero cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu vocación? Yo lo tengo clarísimo, yo soy predicador. Tengo ligada mi identidad a esa tarea que la considero un privilegio dado por Dios a mi vida. Considero que estoy haciendo algo de repercusiones eternas. Pero de repente cuando me voy a enfrentar a la tarea de predicar, empiezo a experimentar toda una serie de sensaciones. Primero, siempre me pongo muy nervioso y mi cuerpo lo empieza a sentir. Se me contraen las tripas, voy mucho al baño, espero que nadie se escandalice con esto, pero empiezo a sentirme como inseguro. Pero hay un momento, porque hasta ahí puedo entender que todo el mundo puede experimentar algo parecido porque te vas a poner delante de una audiencia y porque entiendes la responsabilidad que tienes. Pero he lidiado en estos años, sobre todo en estos últimos años, donde siento que tengo incluso más influencia que nunca, con una sensación de apatía que tú describías aquí en el libro, justo antes de predicar, como una idea fugaz que se te pasa por la mente de ¿lo hago con pasión o no lo hago? Porque si te das cuenta, la orden que me dio el Señor, y te lo he dicho al principio, es hazlo siempre con pasión.
Y creo que hay como un atentado dentro de mí. Joder, me estoy emocionando y todo al decirlo, porque hay algo que atenta contra la pasión dentro de mí justo antes de predicar. Es como una guerra espiritual. Y por eso cuando lo decías dije, wow, pues quizá es eso. Quizá es que realmente es una batalla donde el infierno está intentando detenerme en ese momento para que no lo haga con pasión. Y luego cuando ya me pongo a predicar es como que desaparece yo mismo me sorprendo porque es como que me meto dentro de... no sé cómo explicar esto sin que se entienda mal, pero cuando estoy predicando siento que estoy como bailando con el Espíritu Santo. Hay un momento, además, cuando me salgo ya del esquema y empiezo a lo que los predicadores pentecostales llamamos fluir. Empiezo a fluir, que es maravilloso, Elder, es maravilloso. Pero tengo esa batalla al principio y nunca nadie lo había dicho, nunca lo había escuchado de la boca de otro predicador y hasta me sentía culpable por sentir esa sensación de, ¿será que hay algo en mí que está mal, que está torcido, que estoy perdiéndole el respeto a esto? Y al decir tú, hey, yo también, y creo que es una batalla, es una lucha, es una guerra espiritual, para mí está siendo, ay, me voy a poner a llorar, Elder, pero está siendo muy valioso para mí. Y te agradezco que lo hayas dicho. Y no sé si alguien que nos está escuchando, que sea predicador y que lleve años haciéndolo, siente algo parecido. Mira, alguien dice ahí, me siento identificado. Pues gracias por poner palabras a esto, Elder. Gracias a ti, Thierry. Tú me emocionas a mí, porque otra vez, conocer tu corazón, tu ministerio, te agradezco el regalo de poder compartir vulnerabilidad. Y era parte de lo que quería hacer con el libro y que queremos hacer con estas conversaciones. Reconocer el misterio, el poder, el arte de la predicación, pero también lo mucho que pasa aquí dentro, ¿no es cierto? Y que quizás al desnudarnos en ese sentido, creamos esa conexión entre nosotros y entre muchas otras personas que puedan experimentar. Y sinceramente a mí también me emocionas, porque he tratado de discernir ese proceso. Lo he hablado con Ana, con mi esposa, muchas veces. Digo, es una locura, porque vengo con unas ganas, unas horas antes parece que wow, no, vienes enfocado y es lo que voy a hacer, pero cuando llegue ese momento previo, ¿qué es lo que está pasando? Y comparto tus síntomas físicos y fisiológicos que incluso a la hora de empezar, ¿no es cierto?, desaparecen y entras en ese momento tan especial. Así que gracias, Itiel, por contarnos un poco más cómo vives esos momentos. Itiel, y estamos hablando naturalmente de lo que sentimos, pero también vamos a ser muy sinceros de lo especial que tú y yo y la gente que nos está acompañando aquí y la gente que nos está acompañando también en el libro, cómo vemos la predicación. Pero seguramente tú también, a mí me ha pasado en diferentes círculos, incluso en diferentes países, sobre todo cuando hablamos del alcanzar a las nuevas generaciones. Cosas como la predicación es menos relevante hoy en nuestra era digital, o la gente, especialmente los más jóvenes, no quieren escuchar un monólogo. Tenemos que hacerlo mucho más participativo. La gente ya no puede retener tanto contenido durante tanto tiempo. Me imagino que habrás escuchado o leído algunas consideraciones parecidas a estas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal si abrimos un poco nuestras reacciones a lo que creo ser una cierta tendencia en algunos círculos, Mm. incluso de líderes cristianos? Fíjate, cuando escucho frases como estas, me siento bastante incómodo porque recuerdo que uno de los libros que más me impactó como predicador es un libro escrito por Martin Lloyd Jones que se titula La predicación y el predicador o El predicador, ¿no? Y Martin Lloyd Jones dice en ese libro
que la predicación, hasta que Cristo regrese y establezca su reino definitivamente, siempre va a ser relevante, y la tarea del predicador, y por favor, que nadie entienda mal lo que voy a decir ahora, pero básicamente son las palabras de Martin Lloyd Jones, un hombre de Dios de talla mundial, ¿no? Él decía, la tarea del predicador es más grande que la tarea de un médico, que la tarea de un arquitecto, que la tarea de un político, y hacía toda una definición de trabajos que consideramos muy nobles, y lo son, pero él decía, no cambiaría predicar por ninguna otra tarea. He sido llamado para esto y me siento honrado por Dios por darme la oportunidad de poder colaborar con el Espíritu Santo en el destino eterno, en determinar el destino eterno de seres humanos, de almas. Entonces, claro, yo desde el principio asumí que la predicación es algo tan grande que siempre va a ser relevante. Y de hecho, Pablo dice que ha sido por la locura de la predicación que Dios ha determinado que la gente se salve. Entonces, yo puedo entender que estamos en una era digital, donde la atención de las personas ha sido reducida muchísimo porque tienen demasiados estímulos. Y creo que de alguna manera es cierto, tenemos que adaptarnos a estas nuevas realidades, pero batallo, Elder, y soy súper honesto contigo, con la idea de castrar la predicación solo para adaptarme a la necesidad actual. Porque yo creo que la predicación es salvaje y no se puede domesticar así. Y es cierto que hay jóvenes y adolescentes que están muy abrumados por la sobreexposición a contenidos, pero cuando estás en una sala con ellos o alrededor de una mesa o en un lugar y empiezas a predicar y el Espíritu Santo está ahí, realmente una hora puede hacerse corta para, para el que predica y para el que escucha. Y soy testigo de esto. ¿Por qué? Porque yo he estado escuchando a predicadores ungidos durante una hora y se me ha hecho como minutos, como minutos. Porque confío en el poder de la palabra y confío en cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de la gente cuando se está predicando. Ahora, no con esto me estoy cerrando a otras posibilidades, ¿no? A sermones cortos, de impacto, mesas de diálogo y de conversación, pero no quiero domesticar la predicación, quiero que siga siendo salvaje. Ahora bien, cuando hablo de extenderse en el tiempo de predicación, siempre lo digo desde la perspectiva de que el predicador esté lleno de Biblia, lleno de presencia y lleno de arte también, porque creo que hay un arte en la predicación y los predicadores tenemos que estar llenos de Biblia, lleno de la presencia de Dios y también llenos de arte y meter buenos ejemplos, buenas historias, dibujar en la mente del oyente algo, gesticular. Y en ese sentido tú, Elder, eres uno de los mejores, tú lo haces súper bien. Y yo creo que escuchar a alguien como tú es una delicia, aunque necesites 30, 40, 50 o 60 minutos y reducirte a, no, 5 minutos, porque es lo que ahora aguanta la mente del ser humano. Pues creo que no, que si tienes el suficiente arte, no hartas. Como decía Natal por ahí, arte o hartar. Si tienes el suficiente arte, no hartas. No sé si me estoy explicando, Elder. Muy bien, No sé muy si bien. piensas parecido a mí o yo soy demasiado de la vieja escuela. No lo sé, Elder. No, gracias, Itiel. Lo has comunicado como siempre, de manera muy clara y persuasiva y convincente. Y estoy muy de acuerdo. ¿Sabes lo que a mí me ayuda siempre? Y sé que es lo que deseamos hacer, y es volver a la palabra misma y construir ese fundamento bíblico de
qué esto de la predicación causa el impacto que causa, no solo en mi vida, pero en la vida de tanta gente. Porque a lo largo de los siglos, si estudiamos los grandes avivamientos de la historia, la proclamación, la predicación siempre estaba presente de manera prioritaria. ¿Por qué? En el libro de los Hechos, según Lucas, el doctor y teólogo, la predicación apostólica no era el único, pero sí el principal medio por el cual el evangelio avanzaba por la diferente extensión del Imperio Romano. O sea, creo que es completamente de acuerdo con lo que dice Sitiel, y yo creo que es importante para nuestra teología, nuestra eclesiología, o sea, nuestro estudio de la iglesia, nuestra praxis, nuestra práctica, volver a las escrituras y construir un fundamento bíblico dentro de lo que estamos haciendo cuando comunicamos. Y no estamos hablando aquí, creo que todos nos entendéis, de necesariamente hablarlo a 100 personas o a 1000 personas o a 5 personas. Estamos hablando del anuncio público, de la proclamación de la palabra de Dios a través de un ser humano. Y Tiel, a mí, como decimos en España, me flipa pensar que la teología de la predicación se construye a partir de Génesis 1. Dios crea a través de su palabra y empieza a mostrarnos eso. La palabra de Dios tiene una capacidad que ninguna otra palabra tiene. O sea, la palabra de Dios hace algo. No solo transmite información, hace algo. Me encanta lo que Jonathan Edwards, siglo XVIII, líder de avivamiento en Estados Unidos, decía. Para mí, y yo lo traigo para mi terreno también, en mi práctica de predicación, decía Jonathan Edwards, lo más importante no es que recuerdes el sermón el miércoles o el jueves o el punto 1, el punto. Lo más importante, decía Edwards, es la impresión que esa palabra va a causar en tu vida ahora mismo, mientras tú las escuchas. O sea, ¿qué está haciendo esa palabra en tu corazón, en tu mente, en tu voluntad, en tus emociones? Claro que queremos ser recordados. Claro que lo que enseñamos debe tener pedagogía y arte y todo lo demás. Por supuesto que sí. Miremos los profetas bíblicos y cuánta arte y poesía tenían al comunicar. Pero creo que es impresionante rescatar ese poder de la palabra de Dios comunicada y reconocer que lo que está haciendo esa palabra es incomparable cuando es comunicada. Y otra cosa, tío, miro otra vez el relato bíblico y algo que a veces va incluso contra mi tendencia natural es reconocer que cada vez que Dios hacía algo extraordinario en la historia, lo hacía especialmente a través del llamamiento de una persona que comunicaría su palabra. Esto es interesante. O sea, fíjate en gente como Moisés y los profetas, Ezequiel 37, un clásico episodio cuando Ezequiel es llevado por Dios a ese valle de huesos secos, que era una metáfora, un símbolo de la condición del pueblo de Israel. Y Dios dice, háblale, profetiza a esos huesos. Y él lo hace, lo sabemos. Y entonces eso empieza a cobrar vida. Y luego el Espíritu les llena y se vuelven un ejército. Pero qué interesante, Dios no lo podría haber hecho directamente, o Dios no podía haber levantado una autoridad, una nueva ley. Dios lo hace a través de gente que va levantando para compartir, no únicamente, lo reconocemos, pero especialmente a lo largo de la narrativa bíblica, ves una y otra vez Dios levantando a gente que comunica su palabra y Dios utiliza el poder de su palabra para hacer lo que solo Él puede hacer. En fin, ya me he alargado demasiado, pero también a mí me apasiona reconocer eso a lo largo de la historia bíblica. Me encanta, Elder. Y vuelvo a enfatizar, porque creo que tú y yo somos personas que somos conscientes de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Por eso estamos haciendo un live, estamos usando las redes virtuales. Yo tengo un canal de YouTube, hago diferentes producciones, escribimos libros, grabamos podcasts, hacemos poesía audiovisual, lo hacemos. Pero si solo tuviese que quedarme con una cosa, sería, en mi caso, con la predicación a secas, porque sé que la proclamación de la palabra unida al Espíritu transforma la vida de las personas. Acabas de poner el ejemplo del Valle de los Huesos Secos. Di la palabra, Ezequiel,
Y cuando la palabra es pronunciada, cuando hay esa predicación, esa proclamación, el Espíritu trae la vida sobre esos huesos secos, empiezan a formarse, a transformarse. Y por esa razón soy un predicador y voy a morir con las botas puestas de predicador, ¿no? Cuando me dicen, ¿y Itiel es un influencer o youtuber? Me rasgo las vestiduras. Digo, no, por favor, no, por favor, no, soy predicador. Sin duda, sin duda. Me Y mira, imagino lo que sentirás. sí, yo he conversado con amigos acerca de qué es para mí un predicador y existen diferentes definiciones, pero hay una que a mí me encanta porque me parece muy práctica y yo siempre digo que el predicador es una persona que tiene tres caras. De alguna manera, un predicador es un maestro, pero también es un profeta y también es un artista. Mm, ¿Por qué? Porque es maestro, porque enseña la verdad que está en las escrituras, es decir, enseña el mensaje correcto, lo que ya nos ha sido revelado, lo enseña, pero también es profeta porque está atento a lo que Dios está escuchando para ser muy específico en lo que tiene que compartir, no solo transfiriendo información, sino intentando transferir un mensaje necesario para el momento actual. Un eso es, profeta, hablo no de alguien que pronuncia el futuro, sino que es alguien que trae la palabra específica para el momento específico. eso Y es. finalmente es un artista porque ha de hacerlo de manera que se vuelva inolvidable para las personas, ¿no? Como lo hacía Jesús, contando historias, haciendo preguntas, Eso es. siendo a veces incluso hasta un poco dramático, porque Jesús tenía su dramatismo, dejando frases de alto impacto. Bueno, creo que el predicador es eso, un maestro, un profeta y un artista. Y si sabe combinar estas tres cosas, podrá ser un predicador muy eficaz para esta nueva generación. Y no Eso dudo es. de ello, aunque sea una generación muy saturada con contenido, con contenido masivo, ¿no? Creo que un predicador que es maestro, profeta y artista va a seguir siendo eficaz. Excelente, Itiel. Gracias. Me encanta cómo lo pones. Completamente de acuerdo. No, y incluso esto me llevaría a considerar uno de los puntos que queríamos tocar. Y por cierto, los que os habéis acercado a la mesa recientemente, esta es parte de conversaciones que estamos teniendo desde este libro que escribí hace poco, desde un doctorado que hice en el área de la predicación. Amplía predicar a cristianos y no cristianos en España desde un mismo sermón. Lo puedes conseguir por la editorial Andamio o por Amazon y en diferentes países. Y estamos rescatando algunos puntos y aprendiendo con amigos y predicadores que admiramos, como es nuestro primer amigo e invitado Itiel. Y dedico un capítulo, Itiel, como sabes, para hablar de la contextualización. Y quiero conectarlo a tu punto anterior. Esta mañana aquí en España, tuve el privilegio de hablarle a un grupo de líderes en Asia y hablaba a partir de Hechos 17 de Pablo en Atenas. Y reconocíamos como Pablo fue invitado a proclamar en el Areópago, o sea, donde las ideas eran formadas, las ideologías eran dialogadas en ese entonces. Y reflexionábamos sobre cuáles son los areópagos de nuestros días. Y tú Mm, has mencionado uno de los principales, las redes sociales. Y la cuestión no es si lo hacemos o no lo hacemos. La cuestión es dónde lo hacemos a fin de ser fieles en la contextualización a nuestra generación. Y aquí hay algo que me gusta considerar y honramos nuestras tradiciones, nuestras formas anteriores, ¿no es cierto? Itiel y aquellos que han sido gigantes y estamos, donde sea que estemos, gracias a ellos. Pero si amamos nuestras tradiciones más de lo que amamos a las nuevas generaciones, yo diría, mantendremos las tradiciones, pero perderemos a las nuevas generaciones.
Y es nuestro desafío, nuestra invitación, nuestro llamamiento, contextualizar lo que es eterno, la palabra de Dios, y de forma encarnada en Cristo. Y así lo ha hecho Dios a lo largo de la historia. Pablo en Hechos 13, predicando en una sinagoga, lo hace de manera distinta. A Hechos 17, hablando a un contexto pluralista. Eso es súper interesante. Pero yo quiero entonces aterrizar y escucharte, porque casi se nos va a acabar el tiempo, Itiel. Esto está pasando como la predicación. Yo podría estar aquí contigo 2, 3 horas, pero quiero, no quiero tener problemas con Damaris, con tu familia. Eres hombre Y sabio. exactamente. Pero crack, escucharte como tú intentando ser fiel en los areópagos de nuestros días, por ejemplo, las redes sociales, internet de manera general, tratas de ser ambos aspectos, fiel y relevante. Mm. Porque para mí esto es un desafío y lo tratamos un poco en el libro. Yo me imagino que para todos los que abrazamos esa de la predicación, navegamos en esas aguas muchas veces difíciles. Queremos ser fieles a la palabra inspirada de Dios, pero queremos ser relevantes también a nuestros tiempos. Y para mí tú eres un ejemplo también de esa tensión, Itiel, de ser fiel a las escrituras, al texto para que hable, pero también relevante al Mm. contexto a donde Dios te ha llamado a servir. Háblanos un poquito más de esa tensión, de cómo la vives, o quizás incluso cómo sigues tratando de crecer en eso, de mejorar en eso, antes Sí. de que cerremos nuestra conversación. Podríamos hablar horas y horas y horas acerca de esto. Y de hecho estoy totalmente de acuerdo en que la gran tensión que experimentamos los predicadores es la tensión de ser bíblicos y irrelevantes, porque es fácil ser bíblico y empezar a desentrañar los detalles de la Biblia, irse a las doctrinas difíciles y navegar en torno a cuestiones súper, súper, súper enrevesadas de la teología y perdernos lo que está pasando a nuestro alrededor y Mm. dejar de ser relevantes. Y también podemos ir al otro extremo de, bueno, por intentar estar súper contextualizados y hablar acerca de lo que está pasando en el mundo. Bueno, pues mira, lo último fue el tortazo que Will Smith dio a Chris Rock, entonces vamos a hablar del tortazo que Will Smith dio a Chris Rock y dejamos de hablar de la Biblia porque queremos hablar de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una tensión y ser muy radicales en la búsqueda del equilibrio. Ser bíblicos y ser relevantes y estar ahí en el centro radical. Y es lo más difícil. Me has pedido un consejo de cómo lo intento hacer yo. Bueno, es difícil y no siempre lo logro y estoy intentando aprender a caminar en esa tensión. Pero yo siempre digo esto, y no sé si te parece que es útil, pero yo digo que el predicador, más que hablar, tiene que aprender a escuchar. Y mi gran tendencia equivocada es a hablar demasiado y constantemente el Espíritu Santo me dice, Itiel, habla menos y escucha más. Y hay dos fuentes a las que hay que tener el oído bien atento, ¿no? Abierto. Primero es la palabra de Dios, porque cuando tú lees la Biblia en voz alta, literalmente estás escuchando a Dios hablarte. Entonces, leer la Biblia y tener tu oído atento a lo que Dios dice es más importante que hablar. Yo creo que hay que recibir, hay que recibir, hay que recibir. Hay que estar constantemente inmerso en la lectura de las escrituras, no de manera superficial, sino ir profundo en esto. Pero también hay que combinar esos oídos abiertos a la palabra de Dios con oídos abiertos a las personas a Mm. las que queremos predicar. En mi caso, muchas veces se me ha llamado como el predicador de los millennials. Entonces, claro, yo constantemente ando buscando oportunidad de preguntarle a los millennials, a los jovencitos, ¿no? Bueno, yo soy millennial, pero bueno, ya sabes, ya a los más jóvenes, ¿qué es lo que te interesa a ti? ¿Qué es las preguntas importantes que te estás haciendo?
¿Qué es lo que está pasando dentro de tu mente y de tu corazón? Háblame. De hecho, hago esto ya como una disciplina. Por ejemplo, cuando me invitan a predicar a otra ciudad o a otro país y me vienen a recoger en coche, muchas veces me envían a recoger, me envían a un muchacho que me hace de chofer. Entonces, él siente como la necesidad de preguntarme cosas a mí. Y yo le digo, mira, yo quiero preguntarte a ti, déjame preguntarte. Y empiezo a preguntarle cosas acerca de su contexto. Si estoy en otro país, por ejemplo, le pregunto cómo son las cosas ahí, cuáles son los grandes desafíos Mm, que tienes en tu entorno. Y mantengo mis oídos abiertos a la audiencia, si quieres decirlo así. Entonces, exacto. oídos abiertos a la palabra de Dios, las escrituras, y oídos abiertos a la audiencia, a las personas a las cuales quieres predicar. Entonces, un predicador no tiene que hablar tanto como tiene que escuchar. Si hablas más de lo que escuchas, en algún momento vas a dejar de hacer bien tu trabajo. Yo creo que es necesario escuchar más de lo que hablamos, por lo menos escuchar 4 veces más de lo que hablamos. Y a eso me refiero tiempo en las escrituras y tiempo escuchando a la audiencia. No sé si me he explicado con suficiente claridad y si tiene sentido para ti, Elder, esto. ¿Cómo lo haces tú? Cuéntame. No, totalmente, por supuesto que lo has hecho, Itiel, gracias. Esto ha sido oro. Y me haces pensar nuevamente en un marco bíblico que acabo de mencionar. El mismo apóstol Pablo en Hechos 17. Hablamos de su discurso, que aparte del Sermón del Monte del Señor Jesús, ha sido el discurso más estudiado en la historia, Pablo en Atenas. Pero fíjate que como bien sabemos, en el capítulo 17, Lucas es muy intencional en mostrar de qué manera llega Pablo. Pablo seguramente se inspiró en ti y él, porque él llega a Atenas y ves que Lucas dice, él vio la ciudad, él caminó por la ciudad, él estaba todos los días y no utiliza la palabra predicar, dice Lucas, sino dialogando, hablando con la gente en la sinagoga y en el mercado. O sea, Pablo estaba escuchando, es impresionante, hasta que recibe la invitación de ir a predicar en el Areópago, pero antes había escuchado, había entendido. Y es por eso que en Hechos 17 él cita un par de veces a poetas griegos, porque conocía la cultura y hace unos puentes impresionantes. Así que gracias, Itiel, y también otro que se ha inspirado en ti seguramente, y lo has dicho mejor, es John Stott, quien hablaba de la doble escucha, ¿no? De escuchamos al mundo, a la cultura, a las ideas con un oído y con el otro escuchamos con reverencia, con sumisión, la palabra de Dios. Y luego como Amén. predicadores construimos esos puentes. Así que completamente de acuerdo contigo en la invitación y en el desafío para ser predicadores, como bien dices, fieles y irrelevantes al Mm, contexto al cual el Señor nos ha llamado. qué bueno. Y Tiel, gracias. Yo quisiera escucharte algunas horas más, pero tendremos que ir concluyendo esta conversación. Mm. Eh, si algo más quieres decir, yo tengo un par de cosas relacionadas a nuestra serie que quisiera yo comentar, pero sí poder agradecerte una vez más por haber estado con nosotros alrededor de esta mesa. Me siento muy contento y honrado por tu tiempo, por tu input, por tu experiencia y por lo mucho que te aprecio y admiro también. Gracias por haber sido parte de esta primera conversación que nace de una serie llamada Amplía, como ya sabéis, desde este nuevo libro llamado Amplía, predicar a cristianos y no cristianos en España desde un mismo sermón que escribí, ha sido publicado por Andamio. Y dentro de 2 semanas tendremos una nueva conversación con Jaume Llenas, que sé que es alguien que tú y yo también admiramos, y otros amigos. Estará con nosotros Andy Wickham y Alex San Pedro, Oscar Pérez, Rosa Barrachina, Pablín Gómez y quizás algunos otros, con la misma intención, sentarnos alrededor de la mesa, reflexionar, aprender, ser vulnerables y crecer juntos en la predicación. Si acabas de conectarte o quieres compartir este contenido, vamos ha sido grabada esta live, este directo,
y luego lo vamos a compartir, tanto en mi canal en YouTube como también en mis plataformas de podcast y por otros medios. Seguramente la editora Andamio también lo estará compartiendo. Itiel, si quieres despedirte de los que han estado con nosotros, tienes la palabra. Ha sido un placer, Elder, escuchando la lista de predicadores y predicadoras, importante, que vas a tener en esta serie de conversaciones. Veo que has empezado suavecito, con alguien alguien fácil de llevar, porque los que te vienen después, esos sí que son cracks, esos sí que te van a dar la vuelta a todo, esos son gente que yo admiro muchísimo. Elder, te quiero un montón. Igualmente. Mira, de verdad que me has inspirado de muchas maneras. Sé que has estado estos últimos años estudiando muchísimo y ahora estoy emocionado con verte otra vez en acción, predicando mucho y dándonos a la iglesia materiales tan valiosos como este. Por favor, cualquiera que haya entrado a este live desde mis redes, que siga a Elder. Se lo pido, por favor, seguid a Elder y no olvidéis aprender de lo que él nos puede enseñar, que son principios muy valiosos. Te quiero mucho, Elder. Me despido y me despido de todos los que están conectados y estaremos hablando. Igualmente, Itiel. Gracias a todos. Que la gracia y la paz del Señor esté contigo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por habernos acompañado y seguimos en contacto, instrumentos en manos de Dios para impactar a la gente en diferentes lugares del mundo y honrar a Jesús con todo lo que hacemos. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te guíe, te inspire, te bendiga y te use. Un fuerte abrazo a todos. Hola de nuevo, gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz.